Buenas noches para todos, mi nombre es José Riaño, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este momento pues vamos a realizar la sustentación de la tarea 5 del curso de conmutación, donde hablaremos pues básicamente de las fibras ópticas, qué tipos hay. Vamos a hablar algo de la conmutación óptica de circuitos y las generalidades de GMPLS. Entonces, pues primero tenemos aquí pues la fibra óptica, una pequeña definición de fibra óptica que nos dice que es un medio de transmisión físico usado comúnmente en el campo de las telecomunicaciones por pues la cantidad de variables que tiene para sus usos. Entonces pues básicamente aquí vemos que la fibra óptica consiste en un filamento de vidrio o plástico por el cual viajará nuestra información, que se va a ver reflejada pues como en unas de luz. Las ventajas de la fibra óptica tenemos algunas. Entonces la primera, inmune a interferencias electromagnéticas por sus componentes, es veloz, eficaz y segura, siendo la forma de transmisión por cable más conocida, dimensiones y peso reducido, presenta una gran resistencia mecánica, térmica y a la corrosión. Entonces vemos que pues la fibra óptica nos genera o nos ofrece muchos beneficios para el campo de las telecomunicaciones y para poder interconectar pues varios puntos. Como desventajas tenemos que requiere de conversores para devolver la energía lumínica, no existen memorias ópticas, son frágiles ya que el vidrio en su interior es susceptible. Entonces pues obviamente pues la gente que trabaja con las fibras ópticas y que conoce las fibras ópticas sabe que pues digamos estas fibras no las podemos doblar de la manera tal vez como doblamos el cargador en celular, porque pues digamos que tienden a romperse muy fácil y pues a veces la instalación es muy compleja y a veces hacer los empalmes también en el momento de que haya una ruptura de la fibra también es algo complejo. Tenemos dos tipos de fibra. El primer tipo es el monomodo, que es simplemente digamos lo que un solo agujero por donde va a ir el haz de luz, ¿sí? Como lo vemos en la definición. Digamos este tipo de fibra nos ofrece como más resistencia a las interferencias, pero hay que tener en cuenta que pues digamos este tipo de monomodo es muy efectivo para largas distancias, pero tenemos a veces problemas, por ejemplo, como para utilizarlo con el internet, porque el internet tiende a ser más de ráfagas, ¿no? Y esto es más continuo, como un canal dedicado. Entonces pues básicamente ese es el tipo de fibra monomodo, como vemos pues acá en las imágenes. Ese es un multimodo y este es un monomodo el que estamos viendo. El monomodo pues generalmente trabaja en la longitud de onda de 1310 a 1550 nanómetros. A continuación tenemos el multimodo, que pues entonces dice que por su parte dispone de un núcleo de mayor diámetro que permite el paso de múltiples modos de luz. Eso significa que se puede transmitir más tipos de datos. Entonces tenemos pues que los cables de fibra multimodo se presentan en dos tamaños, como lo vemos en la imagen, de 62,5 micras en modo óptico 1 y de 50 micras en modo óptico 2, 3, 4 y 5, como pues lo ven ustedes en la imagen, y generalmente trabajan en la longitud de onda de 850 a 1300 nanómetros. Tenemos que tener en cuenta pues al momento de realizar nuestros trabajos o de proyectarlos, las bandas como recomendadas por la Unión Internacional de Comunicaciones para trabajar. Entonces nos dice pues que la banda original tiene una longitud de 1260 a 1360 nanómetros, que si es extendida, corta, convencional, larga o ultra larga. Entonces dependiendo de eso también escogemos pues el tipo de fibra que vamos a manejar. Podemos utilizar multimodo, que es mejor para distancias cortas, y monomodo para distancias largas. Siguiendo, conmutación óptica de circuitos. Entonces nos dice que consiste en reservar un camino entre dos nodos de una red, siendo ese camino una longitud de onda o canal dedicado. Entonces, como lo vemos en esta imagen, vemos que simplemente hay un camino siempre de ida y un camino de vuelta, ¿sí? Ambos caminos están dedicados, uno para ida y otro para vuelta. Quiere decir que en ningún momento los datos que van saliendo por este lado van a iniciar saliendo por alguno de estos de estas partes pues que está nombrada como el camino verde, que es el de vuelta. La conmutación óptica de paquetes, como dice pues la imagen, es la conversión inicial de los paquetes electrónicos al dominio óptico para ser transportados por la red óptica, ¿sí? Entonces simplemente es como pues conmutar
el tipo de datos para que pues los podamos transportar pues por la fibra óptica. O conmutación óptica de ráfagas, entonces nos dice que es la mezcla pues básicamente entre las dos anteriores, sí, que nos, digamos, como dice acá, esta mezcla servirá para configurar los nodos del camino óptico que se debe establecer y la transmisión de ráfagas en el dominio óptico desde el nodo de ingreso al nodo de salida de la red. Entonces dice que básicamente pues es como una conmutación mucho más eficaz. Hablando de la red GMPLS, básicamente tenemos que pues es el multiprotocolo de conmutación generalizado que está basado en etiquetas. Digamos que GMPLS es una mejora de la red MPLS porque pues GMPLS lo que nos permite es administrar otra clase de interfaces y tecnologías de conmutación, como por ejemplo pues la multiplexación por división de tiempo, conmutación de capa 2, conmutación de longitud de onda y conmutación de fibra. ¿Sí? Básicamente es una mejora que se le hizo a la red MPLS. Pues nada, pues básicamente aquí vemos pues rápidamente como digamos una red GMPLS, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Los niveles que tiene, básicamente pues como está diseñada, y en la parte de abajo podemos ver digamos que la jerarquía que maneja esta red. Entonces la primera es la PSC, que pues básicamente esa interfaz reconoce paquetes IP, las celdas de ATM, las tramas de Ethernet, las tramas de MPLS, y puede realizar el reenvío en función del contenido del encabezado del paquete. La siguiente, que es la PDM, esa es una interfaz que reenvía datos en función del intervalo de tiempo o datos que se repiten en una trama. La siguiente interfaz, que es la LSC, reenvía datos de una longitud de onda entrante a una longitud de onda saliente. ¿Sí? Simplemente lo que hace es, pues, como su definición lo indica, identificar cómo me está llegando esa fibra y pues la saco de otro modo, ¿no? Y finalmente la última, la FSC, es una interfaz que reenvía datos de una o más fibras perdón, entrantes a una o más fibras salientes, ¿sí? Básicamente lo que hace es guiar como los datos. Eso fue todo, espero que pues haya sido de su agrado. Muchas gracias.